Hola, mi nombre es Noelia Sánchez y bueno, estoy haciendo mi tesis doctoral en la Universidad de Murcia y la Unidad de Cultura Científica me han pedido que os grabase esta pequeña charla sobre las mujeres en la prehistoria y sobre su participación en las actividades y en la vida económica y cultural de las sociedades prehistóricas. No me gustaría empezar a hablar de estos temas sin hacer referencia a dos de las grandes investigadoras españolas que han estudiado a las mujeres en la prehistoria, como son Almudena Hernando y Margarita Sánchez Romero. La primera de ellas enfocada sobre todo en los estudios de paleolítico y de etnoarqueología, y la segunda de ellas en los estudios de prehistoria reciente. Son dos de las grandes investigadoras que han renovado el enfoque de los estudios de prehistoria y sobre todo han revalorizado los estudios de arqueología de género en nuestro país. Bueno, una vez introducido este tema con estas dos grandes autoras, me gustaría también hacer hincapié en que la mujer y las mujeres a lo largo de todos los periodos de la historia y de la prehistoria, y también en las propias investigaciones que se han hecho sobre esos periodos, han sufrido siempre pues una invisibilización, discriminación, violencia. O sea, siempre se han visto como un objeto secundario dentro de los estudios de historia y de prehistoria. Y nosotras como arqueólogas de género pues vamos a luchar contra eso y vamos a intentar que tanto dentro como fuera de la academia y la sociedad en la calle pues entienda que las mujeres en la prehistoria tuvieron un papel principal al lado de los hombres y que asumieron un rol activo en todas las actividades de supervivencia y de mantenimiento de la especie humana. Vale, vamos a empezar hablando un poco de cuál ha sido la adscripción tradicional que se ha dado a la mujer y al hombre en estos periodos para luego pasar a desmentirlo. Como sabéis, pues el género es una construcción social que enfoca o consolida un género con una actividad, un rol y unas actitudes concretas, y el otro género con unos roles diferentes. En la historia contemporánea, en el mundo actual, pues la mujer y el hombre tienen un rol bastante claro en la sociedad, y el problema es que este rol actual se ha extrapolado muchas veces a los estudios de prehistoria. Muchos autores a lo largo del siglo XX lo que hicieron fue mirar la prehistoria desde unos ojos muy actuales, pecando muchas veces de cierto presentismo que hacía que las actividades del pasado se interpretasen con las miradas del presente. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar eso. Y eso, ¿qué conclusiones ha llevado ese tipo de estudios? ¿A qué conclusiones nos han llevado y la sociedad hasta hace pocas décadas qué pensaba que era la prehistoria? Pues siempre se ha vinculado la realización de ciertas actividades con los hombres y otras actividades con las mujeres. Casualmente, entre comillas, claro, las actividades siempre vinculadas a los hombres pues son las más llamativas, las que se han considerado necesarias para la supervivencia, aunque ahora veremos que no son las únicas necesarias, y que son la caza, la pesca, las actividades rituales, la pintura, todo este tipo de tareas que conllevan un gran riesgo físico, en el caso de la caza, unos grandes desplazamientos, una gran habilidad técnica. Todo este tipo de actividades han sido siempre asociados al hombre, mirando siempre desde una perspectiva muy actual. A la mujer pues se le ha relegado en segundo plano, con actividades relacionadas sobre todo con la maternidad, la manufactura de vestimenta, el procesado de alimentos, el cuidado y el mantenimiento del hogar. Todo este tipo de actividades consideradas actualmente actividades de mantenimiento o de reproducción, junto con la mujer, han sido relegadas a un segundo plano y prácticamente no aparecen en los estudios de prehistoria tradicionales. Este tipo de segregación por sexo no solamente es una cuestión relegada solamente a la división sexual, sino también está muy vinculada al pensamiento que tienen algunos autores de que la organización interna de los yacimientos o de las sociedades del pasado, mejor dicho, se estructura en torno a la figura de una familia tradicional como la actual. Este es un error también que se comete de forma muy común y no podemos incurrir en él, igual que tenemos que tener claro que en las sociedades de la prehistoria los roles de hombre y mujer no son iguales que los actuales, no tenemos conocimiento claro sobre esos roles y no podemos extrapolarlos a la actualidad. Pues el tema de la familia y de la organización interna de la sociedad pues ocurre un poco lo mismo, ¿vale? Es muy importante que recalquemos mucho este hecho.
En los últimos años, pues sabemos que se han dado grandes debates. Desde los años 80 apareció la arqueología de género, y investigadoras como las dos que he mencionado han realizado unas investigaciones importantísimas para realmente conocer cómo funciona la sociedad del pasado, cómo funcionaban las sociedades paleolíticas y cuál era el papel no solo de las mujeres, sino de los hombres, de la gente anciana y de los niños dentro de estas sociedades, que han cambiado un poco el paradigma y las conclusiones que nosotros teníamos sobre ellas. Por ejemplo, por mencionar algunos aspectos importantes, pues se ha revalorizado de forma increíble los trabajos relacionados con las actividades de mantenimiento, con el cuidado, con la producción y manufactura de alimentos. Esto es muy importante porque son realmente actividades imprescindibles para la supervivencia de la especie. También se han puesto de relevancia la importancia de la caza menor y la recolección para la nutrición de muchas de estas tribus, ya que, según estudios actuales, había grupos humanos que basaban el 80% de su consumo de alimentos en la recolección y en la caza menor, actividades asociadas a la mujer por ser realizadas en los entornos cercanos a los asentamientos. Y otra parte muy importante de los estudios de género son aquellos que estudian el tema de la maternidad y de la movilidad de las mujeres asociadas al cuidado de los niños. Como dice Almudena Hernando en algunos de sus trabajos, pues sí que tenemos que poner el punto de mira de la diferenciación entre hombres y mujeres en la pequeña diferencia de movilidad que tienen. O sea, la mujer, como madre, tiene una pequeña limitación de movilidad en torno a que durante el primer año de vida del niño o la niña tienen que procurarle alimento y cuidarlo. Y eso supone una pequeña limitación de movilidad, no es algo que condicione todas sus actividades. El hombre, en cambio, pues no tiene este tipo de limitaciones y por eso ha estado siempre asociado a otro tipo de actividades. Pero gracias a los estudios de autoras como Almudena Hernando, lo que sabemos es que esta limitación no excluye a la mujer del resto de actividades. La mujer sigue participando en la caza, en la pesca, en la recolección y en todas las actividades de mantenimiento de la tribu necesarias para la supervivencia. Incluso es la responsable principal de llevar a cabo algunas de ellas, con las que, repito, sin su realización la supervivencia de la especie no habría sido llevada a cabo. Como por ejemplo los cuidados en la manufactura de los alimentos y el procesado de los alimentos o la creación de vestimenta. No quiero que penséis que esta pequeña charla es simplemente para reafirmar que las mujeres cazaban, que las mujeres pintaban o que las mujeres realizaban actividades tradicionalmente asociadas al género masculino, sino que lo que trato de que entendamos y de que llegue a la sociedad es que las mujeres participaban en todas las actividades de la vida económica de la sociedad, todas las actividades de la vida ritual, y que las limitaciones de movilidad, pequeñas limitaciones que he comentado durante el Paleolítico, me estoy centrando sobre todo en el periodo Paleolítico, no supusieron una gran diferencia. No tenemos ningún tipo de restos, o sea, he estado buscando, he visto muchos estudios realizados sobre restos antropológicos de mujeres y de hombres. No se aprecian diferencias tangibles, ni de complexión física, ni de potencia muscular, ni de contusiones o fracturas que avalen el hecho de que las mujeres y los hombres realizaban actividades diferentes dentro de la tribu. O sea, son prácticamente restos muy similares y que no conllevan esas diferenciaciones. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay un estudio realizado sobre dientes de neandertales que nos informa, o del que sacaron la conclusión los investigadores, entre los que se encuentran algunos españoles, que los dientes de los hombres y de las mujeres presentaban huellas diferentes. Utilizaban la dentición como tercera mano para sujetar cosas y las mujeres tenían las huellas más en los dientes inferiores y los hombres en los dientes superiores. Por lo tanto, la tarea realizada con esa tercera mano sería diferente en un género y en otro. Pero esta aportación o esta información es muy limitada porque no sabemos ni qué tarea es, ni si es importante o no es importante dentro de lo que es el conjunto general de la economía del Paleolítico. Entonces, lo que quiero que entendamos es que la información que tenemos es muy limitada y no podemos extrapolarla al conjunto de la sociedad, ¿vale? Es algo que realmente no vamos a tener esos datos tan generales que nos lleven a entender al completo de un plumazo cómo funciona la sociedad del pasado. Otro aspecto muy polémico y que también quería destacar hoy es el tema de la caza. Hace poco se descubrieron en la cordillera de los Andes los restos de una mujer
que fue enterrada junto a todos los aperos relacionados con la caza mayor. Y se volvió a poner en debate el tema de si las mujeres cazaban, si no cazaban, cuando es algo que en la academia ya está muy aceptado. Pues sí, es algo que en la academia está muy aceptado, pero en la calle no tanto. O sea, la gente de la sociedad, la gente que posiblemente me esté escuchando ahora mismo, habréis escuchado gente cuestionar que las mujeres cazaban o no. No es tan importante saber si las mujeres cazaban o no, que sí que cazaban. O sea, las mujeres participaban en esas actividades porque los grupos de los que hablamos son grupos muy reducidos y una mujer no puede verse excluida de esas actividades. Pero aún así, la importancia no está en eso, la importancia está en revalorizar toda la actividad económica que tiene lugar dentro de una sociedad paleolítica. Tanto la caza es importante como la recolección, como la pesca, como los cuidados o las actividades de mantenimiento. Y eso es algo que la arqueología de género ha hecho muy bien y a lo que ha ayudado muchísimo, porque realmente si no hubiese sido por estas arqueólogas y estas investigadoras, pues seguiríamos pensando todavía seguramente que las actividades importantes son las tradicionalmente estudiadas por los investigadores del siglo pasado. También tenemos que ser conscientes de que muchas veces cuando culturalmente se habla de este tema o se extrapolan datos científicos para hacerlo accesible a la sociedad, no se nos explica muy bien que lo que queremos hacer entender a la sociedad es que la prehistoria en sí es un tema muy complejo, del que tenemos muy poca información y que no podemos generalizar en base a ciertos momentos o ciertos datos. Entonces, quiero que entendamos muy bien que la mujer en la prehistoria asumió y participó de toda la vida económica. Gracias a ella se sacaron adelante muchísimas actividades imprescindibles para la supervivencia de la especie, sobre todo aquellas vinculadas a la recolección y la caza menor, que son muy importantes, como ya he dicho, y que esto la puso en el centro de la vida económica de las sociedades de la prehistoria. O sea, en aquella época no existía una distinción entre es más importante una actividad que otra, sino que todas las actividades eran importantes y por lo tanto la mujer era un agente principal igual que el hombre. Ya por último, para concluir, pues quería hablaros de otro tema, otra problemática que se ha hablado mucho últimamente en estos estudios de la mujer, que son los enterramientos. Los enterramientos han sido un tema muy complejo y, por ejemplo, quiero comentaros dos casos, que son el de Cabillón y el de Ostuni, que son dos yacimientos del final del Paleolítico, en torno a unos 12.000 años aproximadamente antes del presente, en los que se hallaron dos enterramientos del Paleolítico superior, como digo, muy ricamente adornados, con muchas conchas perforadas, con ocre, con ajuares bastante importantes. Y al principio se interpretó como que eran hombres enterrados. Y realmente, cuando se hicieron los estudios antropológicos bastantes años después de sus descubrimientos, porque se descubrieron a principios del siglo pasado, se llegó a la conclusión y se descubrió que eran mujeres. O sea, realmente en la arqueología de la muerte, en el Paleolítico o en los enterramientos paleolíticos, no hay una diferenciación por sexos. No, las mujeres no tienen un ajuar diferente al de los hombres, generalmente, no tienen una forma de enterramiento diferente, todos se entierran más o menos igual y tenemos tan pocos restos que no podemos generalizar ningún patrón, ni asociado a género, ni asociado a edad, ni asociado a ningún otro tipo de característica de estas personas. Lo que sí sabemos es que las mujeres aparecen en los enterramientos, aparecen en el arte paleolítico, aparecen en todas las actividades de la sociedad y por lo tanto fueron importantes y desarrollaron una labor muy importante para la supervivencia de la especie humana. Y gracias a las mujeres del Paleolítico y a las mujeres de la prehistoria, pues seguimos hoy aquí y nuestra sociedad ha avanzado tanto como ha avanzado. Espero haberos ayudado a entender un poquito mejor la prehistoria y el papel de la mujer en la prehistoria y que os interese el tema y podáis seguir leyendo cuestiones sobre este tema y sobre las mujeres. Muchísimas gracias.